No sé si han estado viendo notas, ¿verdad? Ya no es que veas las noticias, creo que son notas que aparecen en las redes sociales, en la radio, en la televisión, en los periódicos, eh, a través de los vecinos que comparten y comenten. Y la verdad es que estamos viviendo tiempos, amados hermanos, de una gran lucha, ¿verdad? A mí me afectó mucho el escuchar notas de esta abogada que asesinaron sobre la lateral del viaducto, ¿verdad? Y luego la otra persona que asesinaron en el centro y en fin, en todas el país y ahora ya en nuestra ciudad están asesinando personas. Y no sé tú, pero yo salgo a las calles y veo en medio de todos estos asesinatos, que tengan ese discernimiento. Y ves que la marcha de los zombies, ¿no? El día 19 en el centro los zombies. La noche del Halloween, la noche de las brujitas, la noche de, no sé, y empiezas a ver una serie de situaciones desagradables para los que somos luz. Ayer fui a recoger a las nenas a una colonia acá al sur de la ciudad y me asombró ver una casa muy grande llena de mugres de Halloween, pero de una forma que cuando le eché más es un cálculo en dinero, es un dineral lo que invirtieron en adornar esa fachada y esas casas de... Y es triste, amado hermano, que la gente está embotada y la gente no entiende, pero a final de cuentas los hijos de Dios no se levantan. Yo llegué angustiado a la casa, me puse a orar, estaba yo tratando de buscar paz en el Señor, porque me afecta todo ese ambiente. No puedo ser ajeno a todo lo que está sucediendo en las calles, en mi ciudad. Y Dios me dio la palabra en Isaías 41:10 y dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te voy a sustentar con la diestra de mi justicia. Y es una palabra de consuelo para las personas que repelemos ese tipo de situaciones, que no participamos de ellas. Y hoy estamos viviendo, amado hermano, como ya lo están viendo todos. No sé si alguien de los que esté aquí todavía no se dan cuenta los tiempos que vivimos y que en verdad son últimos, ¿no? Si prendes las noticias y entonces sí empiezas a ver guerra en Rusia y Ucrania, guerra en Medio Oriente, Israel ya con una situación ya más agresiva, ¿verdad? Ya con una situación ya nuclear, guerra con China y Taiwán. En fin, ves una situación bastante adversa, ¿verdad? Y déjame decirte que cuando estaba yo buscando la palabra de Dios en la madrugada, Dios me recordaba, amado hermano, una palabra que todo cristiano debe tener en mente, ¿verdad? Debemos tener bien presentes. Hoy no me levanté y fui como todos los domingos con mis padres a desayunar, contento de venir a la iglesia, contento de verles, de poder estar la alabanza, contento de porque iban a venir las nenas. Y estaba contento y de momento vino un ataque horrible, ¿verdad? Y que yo decía, después me explicaba y decía, bueno, pues esta situación de la nada, ¿por qué viene? Tenemos que recordar, amados, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Eh, y que me gustaría abrirla, ¿verdad? Que tenemos como seres humanos una lucha espiritual diaria, ¿verdad? Que no estamos, ¿verdad?, librando adversidades en un plano físico, ¿verdad? Y las personas que todavía llegamos a tener como que una lucha en lo físico para ver cómo resolvemos una situación adversa, cómo podemos hacerle frente a un tipo de crisis, ya sea familiar o laboral o financiera o anímica, qué sé yo. Debemos de recordar que la lucha que nosotros estamos librando, ¿verdad?, no está librándose en un plano físico, es decir, donde
vivimos las circunstancias, donde vivimos los efectos, donde se enoja de momento tu papá contigo, tu hijo contigo, tu esposa contigo, sino que estamos, ¿verdad? Penetrando algo más de lo que estamos viviendo. Y eso es algo que el día de hoy, en los tiempos que vivimos, tenemos que tener muy presentes. Ahorita hay una lucha como no se veía desde hace muchísimos siglos. Estamos viendo una lucha terrible en un terreno espiritual a nivel mundial. Eso es a nivel mundial. Cuando Israel ves cómo está en guerra, porque hay una lucha a un nivel espiritual fuertísima. ¿Estamos o no? El único momento donde se aplacó toda esta lucha fue cuando Jesús vino al mundo, ¿verdad? Pero duró 30 años. Después siguió y ahorita se ha agudizado. Y es muy triste ver, hermanos, que están más ocupados en el trabajo, más ocupados en los quehaceres del día a día, en que tienen que ir para poder obtener un salario, que tienen que atender otra circunstancia por... Y déjame decirte, amado hermano, no estoy peleado con que la gente vaya a trabajar. Lo que sí es que la gente debe aprender a obedecer y a confiar en Dios. En donde si la gente no le dedica el tiempo al Señor, que es donde se resuelven los problemas, va a seguir, ¿verdad?, luchando contra una fuerza física natural donde no se resuelven los problemas, donde no vas a obtener mayor ingreso y un aumento, o vas a mantener un puesto, un empleo, o vas a estar en salud, o vas a tener paz en tu casa. Ahí no se resuelven las cosas y es donde más tiempo le dedicamos a querer resolverlo por ahí. ¿Sí o no? Creo que muchos ya en las fechas que vivimos es que ahorita es muy difícil, pastor, ahorita tengo que estar listo ahí los domingos, ahí con el trabajo, con el jefe, porque viene el aguinaldo, vienen bonos y la crisis está fuerte, ¿verdad? Y hay mucha gente que a estas alturas no ha terminado de comprender que el sustento de los hijos de Dios no es el trabajo que tienen, que hay algo más allá que un trabajo, una pensión, que va más allá de lo que estamos viviendo en un mundo natural. Entonces, quisiera recordar la palabra en el libro de los Efesios, capítulo 6, versículo 10. ¿Cómo nos recuerda el Señor y, verdad? Que vivimos una lucha en un terreno espiritual. Dice Efesios 6:10, por lo tanto, lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque, versículo 12, porque no tenemos una lucha, ¿verdad? Aquí hay una declaración. No tenemos una lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiendo acabado todo esto, estar firmes. Estad firmes, ceñidos de nuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz y sobre todo tomar el escudo de la fe con la que puedan apagar los dardos de fuego del enemigo y tomen el yelmo de la salvación que es de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Versículo 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica en todos los santos, ¿verdad? Déjenme, amado hermano, que volvemos a recordar esta palabra de Efesios. Volvemos a tener que recordar las partes más importantes, ¿verdad? Yo sé cuántas gentes de las que hoy están aquí han tenido problemas, ¿no? El domingo pasado
El hermano me habló, yo tuve un incidente, ya no llegué. A lo mejor otro hermano hoy escribió, oiga, es que me sacaron de aquí y me van a encerrar hasta mañana puedo salir, ¿verdad? En el trabajo. Ahorita veo a José Luis no está. En fin, yo veo a Roque, a Maritza, que viene poco por donde está viviendo, fue la Ciudad de México, y veo, hermano, muchas situaciones donde no es el tiempo, de tu hermano, no es el tiempo de no estar. O sea, ese es el tema, ya no estamos en los momentos de ya no aparecer, ¿verdad? En una relación más esforzada con Dios. Es que es por cuestión de enfermedad. Bueno, es que la enfermedad también no tiene un origen físico, ¿verdad? Trae origen más allá de lo físico. Y debemos recordar, amado hermano, estas palabras que el Señor nos enseña, ¿verdad? Porque la lucha no es, ¿verdad?, con un mundo físico, es sangre y carne, ¿verdad? No estás hablando contra la gente. Me decía una persona, es que ya en el mundo en que vivimos, debes de irte y comprarte un arma también de fuego, una pistola, tienes que traer algo para defenderte, porque pues, las cosas están difíciles, ¿ah? Otra persona decía, hay que blindar, ¿verdad? Hay que blindar el auto y hay que cuidarse más. Y mira, amado hermano, la Biblia es muy clara, ¿verdad? Tenemos que eh, razonar, entender, comprender, aceptar que no estamos peleando contra un plano físico, cualquiera de que éste sea, que atrás de esto se mueve un mundo espiritual y que hay un adversario. Y el adversario no es la persona con la que vives y te quita tu paz. El adversario no es el jefe que te presiona para que no vengas un domingo aquí y vayas a trabajar allá. Que el adversario no es la enfermedad que te pescó, ¿verdad? Y te dio, o la circunstancia de un incidente de tránsito y no te permitió llegar. Eh, Tenemos que entender que el verdadera fuente de donde nacen todos los problemas es el diablo. Que el adversario tiene nombre y apellido y es Satanás. Que ese personaje, que Dios lo reprenda, y que el anticristo, que es su hijo, que también Dios lo reprenda, no tarda ya en hacerse tangiblemente presente, aunque ya está articulando todo lo que estamos viviendo, y Dios reprenda todos esos planes. El origen de todo, amado hermano, es un enemigo que se llama diablo, que significa adverso. Es un ser espiritual que muchas veces la gente dice, yo voy a agarrar la cola al diablo y los cuernos y lo voy a patear. Hermano, el diablo no es feo. El diablo antes de ser diablo era un arcángel hermoso. Pues yo creo que lo ves, te va a impactar. Es algo bonito, bello. Dios lo hizo así. Tiene figura humana, ¿verdad? Con poderes celestiales y que al ser adverso se va a oponer a todo lo que Dios desea que es bueno. Y uno de los enemigos que tenemos nosotros una vez que conocemos y aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y Señor, es que tenemos a ese enemigo y que todo lo que pasa en nuestras vidas que no es positivo, es decir, los problemas, las dificultades, se están articulando en un plan por un enemigo que todos tenemos y que se llama diablo, ¿verdad? Y que, ayudado de sus seguidores, que son demonios, están en contra de todo hijo de Dios y que quieren venir, en Juan 10:10 dice que quiere venir a robar, que quiere venir a destruir y finalmente aniquilar, ¿verdad?, al Hijo de Dios, para que el Hijo de Dios no se manifieste. Y si nosotros a estas alturas no entendemos que el regreso de Cristo, la liberación de nosotros de este mundo caído, a través de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo,
será en ese momento. Hoy tenemos que seguir peleando una lucha. Tenemos que estar conscientes que tenemos que pelear, que no puedes estar relajado. Dile a tu hermano, no puedes estar relajado ni desapercibido, como que nada pasa, como que pensando que todo es normal, que todo mundo tiene problemas, que todo mundo tiene situaciones. Para el Hijo de Dios no es normal, porque Cristo vino a traernos paz. Cristo vino a traernos confianza, esperanza, libertad, amor, gozo, que creo que esa palabra ya está diluyendo en estas épocas, ¿verdad? Que te sientas contento sin importar lo que estás viendo en las noticias. Y eso, amado hermano, es algo que el diablo ha avanzado en muchos cristianos. Déjame decirte que el diablo usa las personas, ¿ok? El diablo tiene la facultad de meterse dentro de las personas, ¿verdad? Manipulando su mente, su decisión, su conducta, su comportamiento. ¿Verdad? Cuando ves gente, dices, oye, esta persona normal, hay algo que lo está empujando a llevar tanta maldad. Mira, vamos a reflexionar en esto en Mateo 16. Déjame tomar este ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Abran su Biblia en Mateo 16. Vamos a meditar esta parte, ¿verdad? Versículo 21. Dice, Mateo 16, 21 dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar. O sea, Jesús ya sabía que iba a padecer a costas de ¿quién? De otros seres humanos. ¿Sí o no? Esos seres humanos ya eran gente enviada. Quiero que entendamos eso. Era gente ya enviada, manipulada ¿por quién? Por el adversario. Sí, o sea, y si ves, también había religiosos. ¿Sí o no? Había políticos. ¿Sí o no? Había gente de reputación que estaban perfectamente manipulados y enviados en contra de ¿quién? De Cristo. Como hoy lo hay para ti y para mí. Pues cuando ves tú un adversario, pues no estás peleando con el vecino, no estás peleando con el jefe, no te estás peleando con tu mamá, con todo respeto, con algún pariente, ¿verdad? Hay un adversario que está activo y que está enviando a esas gentes. ¿Para qué? Para ser adverso. ¿A qué? ¿Cuántos quieren ser felices? Adverso a tu felicidad. ¿Cuántos quieren vivir en paz? Adverso a tu paz. ¿Cuántos quieren vivir sin necesidad? Adverso a tu plenitud, ¿verdad? A tu fe, a tu esperanza. Es muy triste ver que al día de hoy muchos hijos de Dios son manipulados. ¿Son qué? Influenciados. Hoy en México se dice mucho la palabra terapiados. ¿Ah? ¿A qué? A oponerse a lo que Dios quiere. Y de eso tenemos que hablar. O sea, qué feo que por haber sido manipulado te quedas en el rato. O sea, te manipularon, me dejé de congregar, dejé de servir, dejé de apoyar, dejé de participar, dejé de estar. ¿Por qué? Porque te influenciaron. Oye, pero no fue la persona. Fue el adversario usando a esa persona. ¿Sí estamos o no? Es muy triste que en las iglesias, ¿no has oído en las iglesias? Aquí no pasa, pero en otras iglesias sí, que se acerca uno, hermano o hermana, y dice, oye,
¿Ya viste cómo ya cae gordo el pastor? ¿Ya viste cómo ya no está bien? Ya, yo creo que hay que dejar de ir, ¿no? Ya no hay que obedecer, ya no hay que participar, ya no hay que hacer. ¿Hay una qué? Influencia manipuladora. Oye, pero tú estás viendo a un ser humano que me está dando su opinión de ideas, ¿no, mi amado? Quiero que entendamos claro. El diablo no va a bajar ahora que están viendo tanta porquería y disfraces y demás. Ya le estoy diciendo que el diablo no es feo, de apariencia. Pues no se confía en la apariencia. Aquellos que andan buscando galán, se va a parecer un... ¿Qué vas a decir? Oye, no inventes. Qué hermoso es. O que están buscando mujer, van a poner una mujer que dices, oye, el diablo es bello, en apariencia. Si no, no fuera seductor. Imagínate un seductor feo, no es buen seductor. O sea, debe ser bello, atractivo a la vista. Se te debe antojar. Entonces no piensen ahí todos los muñecos que ponen ahí feos, no es así. Pero ese personaje que espiritualmente actúa, pelea, ¿verdad? No te agarra del pescuezo, ni te jala los cabellos, ni los pies como se cree. ¿Sí o no? ¿O te va a creer en eso? Da tus cachetadas. Él se mete a la mente. El lugar donde el adversario ataca es en la mente, con ideas. Es una guerra de ideas. O dicen, guerra espiritual. Y en el nombre de Jesús, a ver, son ideas. Hay mucha gente que está mal en su conducta y en su proceder y en sus decisiones porque tiene muchas malas que metidas por el adversario a través de gente o de personas. ¿Tiene malas? ¿Tiene malas? No las obtuvo de el Dalai Lama o las obtuvo a lo mejor de la persona con la que vive en casa o de otro hermano en la iglesia o de un falso maestro o un falso pastor. Malas ideas. Es bíblico. ¿Estamos o no? Jesús hablando, regresando al pasaje, en el versículo 22, Jesús sabía que se iba a enfrentar a las personas enviadas por el adversario. O sea, el diablo les envió a la gente. ¿Quién los envió? Cuando pasa un problema en los negocios, en el día a día, dices, estos son enviados de chanclotas. Lo sé. Se les ve toda la estructura, vienen enviados por el diablo, vienen a destruir, a robar, a hacer daño. ¿Sí o no? 22, fíjate bien. Entonces Pedro, ¿quién fue? ¿Quién era Pedro? Su brazo derecho, ¿no? ¿Sí o no? ¿Ya es como el diablo usa todo? Imagínate. ¿A quién usó? ¿A quién usó? Me dirán, pero Pedro es cristiano y bien ungido. Sí, pero no. El diablo no traía la armadura de Dios que vivimos en los versículos anteriores en Efesios. Cuando los hermanos no se ponen la armadura de Dios, también el diablo los usa. ¿Qué dice amén? ¿Estamos o no? Y Pedro fue usado en ese momento. Y fíjate, ¿qué podía hacer tropezar a Jesús por parte de un Pedro? Dices, Pedro, o sea, ese Pedro, ¿quién es? Para Jesús no le va a hacer nada. Pero fíjate cómo ataca el diablo. Entonces Pedro, tomándolo aparte, ¿a cuántos de aquí ha habido hermanos que los toman aparte diciendo, vente para acá, vamos a platicar? Yo lo he visto en las iglesias, en otras. Hasta se invitan café y eso, y vamos a platicar. ¿Sí o no? ¿Sí te invitan café allá atrás?
¿Sí o no? Vamos a platicar de los pastores, vamos aquí. ¿Sí o no? O del hermano, del hermano. Tomándolo aparte. Fíjate cómo el diablo trabaja. Lo sacó, no en público, así mira, jálatelo. Y dice, comenzó a qué? A impartir ideas, ¿verdad? A reconvenir, diciendo, Señor, ten compasión de ti. De ninguna manera te acontezca esto. Ya ves cómo el diablo es sutil, amado. Te hace creer que lo que te está diciendo te conviene. Le estaba dando por su lado, se estaba poniendo, diciendo, ay, me compadezco, pobre de ti. Oye, yo he visto cómo te grita el pastor, no se vale. Cómo te mira, eso no está bien, el hermano, te ve así, no. Tú vales oro. Le estaba diciendo palabras lisonjeras, metiendo ideas, porque estaba adverso a la voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Que Jesús fuera a la cruz. Dile, la voluntad de Dios es que tú mueras para que aprendas a vivir diferente. ¿Cómo es posible que el pastor te bajó de la alabanza? ¿Cómo es posible que no te permitieron entrar? ¿Cómo es posible que te estén exigiendo? ¿Que no tienes derechos humanos? ¿No eres libre de ponerte el pelo color verde? Ay, hermana, estás tan guapa que tú te puedes vestir como se te pegue la gana. Ideas adversas a la verdad de Dios. ¿Qué tenía que ir a hacer Jesús? Ir a la cruz. Iba a padecer. Iba a sufrir. Iba a ser difamado. Pero a la voluntad de Dios, ¿sí o no? Y el diablo usó eso. Pues decirle, no, otra idea. Ten compasión de ti mismo. ¿Ya vieron? ¿Dónde trabaja el diablo? ¿Dónde trabaja el diablo? ¿A través de qué? ¿Le jaló los pies a Jesús? Le metió a través de palabras. Y hay muchos cristianos hoy que están siendo derrotados porque les están metiendo ideas. Yo he visto aquí gente que explota sin más, o sea, que de momento estás así porque le dijeron que limpiara allí, se enojó. ¿Le metieron qué? En esta época, el diablo sigue atacando a la gente con ideas. A los hijos de Dios les mete ideas. Déjame decirte algo. La peor época de no estarse congregando es esta. Están corriendo un grave riesgo. Se le están jugando. Porque les metieron. ¿Qué les metieron? Fui a arreglar en la semana faro de la motocicleta. La persona con la que voy es el dueño del taller. Es una persona que lleva 3 divorcios. Una persona de 60 años, económicamente próspero, que cuando empecé a hablar con él, me decía, es que como chistes machistas, ¿no? La Biblia es interpretación, ¿no? La Biblia es un libro de interpretaciones, como Adán y Eva. Y me estaba sacando un chascarrillo de Adán y Eva. De interpretaciones. ¿Quién le metió esa idea para ocultar la verdad de Dios?
alguna persona que usó el diablo para decirle que la Biblia era un libro de interpretaciones y no de verdades absolutas. Ideas. ¿Por qué no vienen a la iglesia? Porque alguien les metió la idea de que Dios está también en la iglesia católica, o con los testigos de Jehová, o en su casa. Les metió para llevarle la contra a Dios. ¿Qué quiere Dios? Salvarlos. ¿Qué quiere el diablo? Condenarlos. ¿Estamos? ¿Dios qué quiere hacer contigo y conmigo? Pero va a usar personas para que te metan ideas y te condenes. Por eso es muy clara la Biblia cuando dice, miren, más les valía no haber conocido el mensaje de la verdad de Dios, porque ya sabes la verdad. Pero alguien les metió ideas. Se oye, ¿cómo está fulanita? Ahí va, ahí va, ahí va. No se preocupe, pastor. Leve. Llenos de ideas que lo está llevando a una condena. Ya dice que el diablo no llegó y los agarró a las greñas y los levantó así. O se los llevó arrastrando por toda la calle del centro de la ciudad. ¿Fueron? Ideas. ¿Quién le mete ideas a los políticos para tomar decisiones? ¿Quién le mete ideas a un asesino para quitarle la vida a otra persona? Dicen, ¿es que Dios es malo? No, malo. Es gente llena de malas ideas. Una idea siempre va a empujar una acción. Ese es el problema de la idea. Si se quedara en tu cabezota, no tendría problema. El problema es que esa idea, al hacerse tangible, produce una acción. Pues cuando la gente deja de venir, antes de tomar la acción de dejar de venir, alguien le metió una idea. Fíjate, Pedro estaba tranquilo orando con el Señor. Ay, qué bonito la oración, ¿verdad? Están agarrados de la mano, orando bien bonito. ¿Qué ha pasado? Vamos a orar todos. Y apenas termina la oración y alguien ya, que no se puso la armadura de Dios, dejó que el diablo le metiera una y ya sale hablando cosas que no debe. Si observamos Mateo 6, dice, pues vístanse de la armadura. Efesios 6, ¿sí o no? ¿Estamos o no? Fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿A qué se refiere? A ver, amado, si tú no estás leyendo la palabra de Dios, no la estás estudiando, no la meditas, si no estás teniendo tiempos verdaderos de oración, amado, si uno que lleva tiempos de oración y de estudio de la palabra, hoy en la mañana tuve una sacudida de aquellas, rapidito. El diablo no conoce tus pensamientos, conoce tus acciones. Y cuando ve tu conducta de acciones, te mete ideas. Ay, a la hermana le gusta el chisme. Ya sé por dónde le voy a atacar con ideas. Ay, el hermano es pispiretón. Ya sé por dónde le voy a llegar con ideas. Ideas que se cristalizan en acciones y las acciones sí traen condena. Fíjate que en la palabra de Dios no dice que Dios en el día del juicio va a exhibir las ideas de la gente. Qué bueno que se quedan las ideas. Va a juzgar, dile, acciones, hechos, tangibles. Nos va a decir, ¿por qué tomaste esa decisión? ¿Por qué lo hiciste?
¿O por qué no lo hiciste? ¿Estamos? Entonces, estamos viviendo una guerra sin cuartel en estos tiempos. Estamos viviendo una batalla feroz. El resultado de un asesinato es el origen de una guerra espiritual que se cuajó en ideas, en personas que está usando el diablo. Si usó a Pedro, que estaba pegado a Cristo, que no te use a ti, que estás alejado de Cristo. O sea, pero ¿cómo crees? Es mi hijo. Es mi hija. Amado hermano, usó a Pedro, que no use a tu querubín, para meter ideas. Dice la Biblia, nuevamente, dice la Biblia, por lo demás, hermanos míos, fortalézcase en el Señor. Vienen convocaciones de oración y nadie se fortalece. Vienen estudios de seminario y todo cool. Dice la palabra de Dios, que nadie diga que sabe algo. Dígale. ¿Quién lo dice? Lo dice la palabra de Dios. Como debe de saberlo. O sea, Dios nos exhorta, amado hermano, que en estas congregaciones, por eso se llama congregar, no nada más nos sentemos a contemplarnos las caras, que nos sentemos para edificarnos con ideas de la verdad de Dios, donde se analice la palabra de Dios, donde se estudien los principios de la palabra de Dios, donde podamos tener oraciones, ruegos conjuntos en súplica al Señor. Es que lloro en mi casa. Tú no eres más fuerte que una reunión de varios hermanos unidos. Es que yo soy bien espiritual y de verdad, cuando yo oro, pastor, hasta la cama se levanta. Tengo que tener un extinguidor a mi lado porque hay tanto fuego ahí que se prende. Ideas del diablo, ideas. Te reúnes aquí y en una congregación de varias personas hay más poder para romper fortalezas. ¿Sí estamos? Porque el diablo en estos tiempos está atacando a la iglesia. Por ejemplo, ayer tuvimos una reunión y fue una reunión para prepararnos. No sé por qué no veniste tú o no vas a participar tú, pero era una reunión para todos. Dile a tu hermano, ¿ya oíste? Para todos. Te incluye a ti. Y poder lanzar un ataque. Porque como me decía el Señor en Isaías, oye, está tranquilo, yo estoy contigo. Nadie te va a hacer frente, va a estar bien. Cuando yo estoy enfocado a servirle a Él. Y yo estoy haciendo voluntariamente una estrategia espiritual. Oye, que vamos a hacer la campaña y vamos a hacer esto y vamos a hacer... Ok, se está cuajando en acciones, pero ¿quién me dio la idea? Los que lo estamos participando nos lo da Dios. El que no participa, ¿quién le da la idea de no? Ah, ya ves cómo si eres influenciado por Satanás. Pues o no vienes. Claro. Y te voy a decir algo, amado. Cuando tú no participas de la obra de Dios, le estás abriendo la puerta al diablo para que el diablo participe de tu obra en casa. Y entonces vienen quejas. Ay, pastor, ahora. Bueno, tú dedícate, ¿verdad? A servir al Señor, a hacer crecer el Evangelio y deja que lo demás se ocupe Dios. Dile a tu hermano, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo demás lo va a hacer Dios como añadidura. Pero si tú es al revés la ecuación porque el diablo te metió ideas y buscas, ¿verdad? Tus necesidades materiales, físicas, de salud, emocionales,
ahorita en esta época de amorcitos. Mi amado hermano, estás perdiendo. Porque tienes malas ideas. ¿Ya se entiende? O sea, malas ideas no nada más es asesinar a una gente, malas ideas es no estar en la obra de Dios siendo cristiano. Malas ideas es no venir todos los domingos, no ir a los estudios bíblicos los martes, no estar en la oración. Eso son malas ideas que van a tener consecuencias. Ahora, eso apunta, es una ley. Las malas ideas que se cristalizan con acciones siempre tendrán malas consecuencias. ¿Nunca te ha pasado cuando tomas una decisión, chin, fue una mala idea? Pues sí, ya estás, ¿verdad?, recibiendo el pago de una mala idea que llevaste a cristalizar en acciones. ¿Sí o no? Me decía un hermano, ay, en el trabajo estoy bien angustiado, muy mal, estoy presionado y más. Pues sí, así es el diablo. Y está usando a la gente ahí para hacerte a ti menguar en tu paz y que tú dejes de hacer la obra de Dios. Pero si tú avanzas, el Dios se va a hacer cargo del diablo. Mira cómo le contesta, regresando ahí en Mateo 16:21, fíjate cómo les contesta Jesús. ¿Cómo se hace cargo el Señor siempre? Dice la palabra de Dios. Dice, pero él volviéndose, está hablando de Jesús, versículo 23 de Mateo 16, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Ya es que le está hablando a la idea, no a Pedro, pues Pedro no es Satanás. Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo. Así dile cuando tengas mucho estrés en tu trabajo, me eres tropiezo. Ay, es que no he hecho esto porque tengo mucho trabajo. Así dile, trabajo, me eres tropiezo. Ya te identifiqué. Ya sé que no eres mi jefe. Eres Satanás. Ya sé que no eres mi mamá, ni mi papá, ni mi hermano, ni nada. Eres Satanás. Quítate. Ay, no vayas, ¿para qué vas? Quítate, Satanás. Me eres tropiezo. ¿Tropiezo? Sí, tropiezo. ¿Alguien de aquí es tropiezo? Ya va a haber un día ahora con todo lo que están modificando. Santa tropiezo. No seas tropiezo. Ya dicen que ya le corte. O sea, tropiezo. ¿Sí estamos, amados? Quítate. Dile a todas esas malas ideas, quítate. Tropiezo. Quítate. Tropiezo. A ver, ¿por qué dices tropiezo? Es que me dijo el pastor que era tropiezo, no. Yo te estoy diciendo que a todo lo que se opone, ¿verdad? Es tropiezo. O sea, Pedro era Pedro, pero le decía tropiezo. Satanás es un tropiezo. Dice, Satanás es un tropiezo. Porque no pones, fíjate qué importante, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces, cada vez que me dice la gente, no vengo, pastor, no pones tu mirada en las cosas de Dios. Dile a tu hermano, pon tu mirada en las cosas de Dios, no en las tuyas. Amén.